días a todos nuevamente. Es un gusto saludarlos por parte de Agrosavia en este lunes, iniciando semana, ya preparándonos para otra semana más de cuarentena, pero aquí con las capacitaciones que les brindamos del sector agropecuario. Una capacitación muy importante hoy, el maravilloso mundo de los insectos. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Erika Valentina Vergara Navarro. Es investigadora del Centro de Investigación Tibaitatá, es ingeniera forestal, tiene una maestría en museología y gestión del patrimonio. Se vinculó a Agrosavia el 5 de febrero del 2016, es la curadora de la colección taxonómica nacional de insectos Luis María Murillo. Como les decía, Valentina es ingeniera forestal, con énfasis en entomología básica, de formación de morfología de insectos, insectos inmaduros, taxonomía de insectos, entomología general y agrícola, con experiencia en curaduría y administración de colecciones entomológicas en el campo de la taxonomía. También posee experiencia en la identificación de hormigas, producción de herramientas para la identificación taxonómica como claves de identificación de diagnosis, listado de especies regionales, con conocimientos y experiencias en metodologías de recolección y procesamiento de muestras en inventarios de biodiversidad. También tiene experiencia en monitoreo de este grupo de insectil como indicadores de impacto ambiental. Valentina, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Antes de que Valentina inicie su presentación, ustedes la están viendo ahí en cámara, ella es nuestra investigadora. Antes de que Valentina inicie su presentación, vamos a contarles cómo va a funcionar la metodología de las preguntas y respuestas. Como ustedes saben, a mano derecha ustedes tienen un chat de preguntas y respuestas del evento en directo. Ahí ustedes van a poder hacer las preguntas que crean necesarias y al final de la presentación Valentina pues va a poder responder esas preguntas. También les recordamos que pues por temas de tiempos a veces es difícil responder todas las preguntas y las preguntas que no sean resueltas trataremos de responderlas vía correo electrónico. También es importante entender que esta capacitación se está siendo grabada en este momento y el día de mañana la podrán encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Agrosavia TV. Entonces creo que sin más preámbulos le damos inicio a esta bella presentación del maravilloso mundo de los insectos. Valentina, buenos días, bienvenida. Y pues nada, puedes activar micrófono y tienes la palabra en este momento. Puedes poner tu presentación para que la gente inicie este maravilloso recorrido en el mundo de los insectos. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este recorrido. Lo que vamos a trabajar precisamente son los insectos, pero vamos a aclarar específicamente ciertos organismos que por lo general hay gente que se confunde y no logra establecer principalmente la diferencia entre ellos. Así encontramos de los que no son insectos, tenemos los escorpiones o alacranes, nos encontramos con las arañas y con los ácaros. ¿Qué principalmente es lo que separa a estos organismos de los insectos? Primero que todo, tienen el cuerpo dividido en dos segmentos, lo que denominamos cefalotórax, que es esta parte, y el abdomen. Por lo tanto, son solamente dos segmentos los que componen el cuerpo. Y la otra parte importante que nos ayuda bien a separarlos es que tienen 4 pares de patas, ¿sí? Esto es lo que nos los diferencia de los organismos que vamos a trabajar hoy. Estos organismos, a diferencia de los anteriores, tienen 3 pares de patas, 1, 2 y 3. Y al igual que tienen el cuerpo dividido en 3 pedazos o tagmas, donde encontramos la cabeza, el tórax y el abdomen. Con esto, básicamente, separamos de manera rápida la diferencia entre otros artrópodos y los insectos. Los insectos surgieron en la era paleozoica, principalmente aproximadamente 345 millones de años en el Carbonífero, donde surgieron los ancestros de nuestras libélulas. Se dice que ellos tenían una envergadura alar aproximadamente de 1 metro. Por lo tanto, este recorrido con estos organismos es algo de muy vieja data. Esto nos lo prueban diferentes fósiles, como son los de las libélulas de la época, y tenemos
este ancestro entre hormigas y avispas que se llama Esfecomirma y otros insectos que nos muestran desde dónde vienen. Lo que corresponde a la entomología es directamente el estudio de los insectos. Solamente se concentran en ellos. La diversidad biológica de este grupo de organismos es algo supremamente grande, ya que hasta el momento se han descrito aproximadamente 1.400.000 especies y se estima que nos faltarían muchos millones más. Estos organismos pasan por un periodo de metamorfosis que corresponde específicamente al cambio de la forma a través del desarrollo. Para él poder crecer, porque tiene un exoesqueleto, la única manera que tiene es realizar la muda. Ahí encontramos unos insectos que se llaman la metamorfosis hemimetábola, por donde pasan por huevos. Encontramos las ninfas y el adulto. Estos insectos podemos reconocerlos porque no tienen las alas desarrolladas principalmente. Lo otro que vamos a encontrar en este grupo de insectos hemimetábolos son las cucarachas, los grillos, los chinches, como en este caso. Asimismo, podemos encontrar los de metamorfosis holometábola, donde encontramos los huevos, pasan por larvas, pupas y adultos. La ventaja que tienen los insectos holometábolos frente a los hemimetábolos es que básicamente el periodo de el estado de larva tiene una alimentación diferente a la del estado adulto. Es decir, podemos tener algunos insectos que en el estado de larva son depredadores, pero en el estado de adulto son polinizadores. Eso les permitió llegar a colonizar muchos más espacios. Los otros son los que reconocemos como ametábolos, que es sin metamorfosis, que lo único que se visualiza en ellos es el mismo insecto, pero va cambiando de tamaño progresivamente. ¿Por qué son exitosos evolutivamente los insectos? Primero que todo, vamos a mostrar que el grupo que más se diversificó entre todos los insectos son los coleópteras, los que reconocemos como cucarrones, escarabajos, entre otros. Prácticamente el 38% de todo lo que comprende la diversidad insectil corresponde al grupo de coleóptera. El hecho de que tengan una talla pequeña permitió durante mucho tiempo que llegaran a colonizar espacios que estaban desalojados porque no habían nichos que se fueran llenados por otros vertebrados, perdón. Muchos son alados, lo cual les permitió alejarse, llegar a otros espacios. La metamorfosis, que es lo que les estaba explicando de cuando pasan de huevos a adultos, el hecho de ellos colonizar espacios diferentes, tanto larvas como adultos, les permite de una u otra manera llegar a muchos más espacios. Un ciclo de vida corto, es decir, muchos insectos tienen desde la etapa de huevo hasta la etapa de adulto puede demorarse mes y medio. Tienen una alta fecundidad, lo cual permite que existan muchos huevos que puedan llegar al estado adulto. También contamos con el mimetismo y la alta tasa de especiación. Como ya les había mostrado, la diversidad de estos organismos es bastante alta. Y lo otro que también permitió este éxito fue su dieta muy variada. Ahora vamos a encontrar grupos de insectos que están de una u otra manera organizados para su mejor estudio, como es el grupo de Coleóptera, que básicamente se caracteriza porque tiene sus alas en forma de estuche, es decir, es dura,
Su primer par de alas es solamente para protección y su segundo par de alas es la que le permite el vuelo. Ahí encontramos muchos nombres comunes como son la broma, los escarabajos, las mariquitas. Los nombres comunes que particularmente encontramos. El grupo Hymenoptera, que significa, por así decirlo, alas membranosas, en este grupo encontramos las abejas, avispas y hormigas. En el grupo de Diptera, básicamente es porque tienen dos, por así decirlo, alas, mientras todos los otros que hemos estado mencionando tienen cuatro. Aquí encontramos las moscas, los zancudos y los mosquitos. El grupo de Hemiptera básicamente tiene que ver con que la primera parte del ala, si la miramos bien, no es este el caso preciso, pero encontramos que la mitad del ala es un poquito más dura que la segunda mitad, que es membranosa. A eso se refiere con mitad del ala. Aquí encontramos los chinches, las cochinillas, entre otros. En el grupo de Lepidoptera encontramos lo que corresponde a alas con escamas, ¿sí? En este grupo nos encontramos las polillas y las mariposas. Lo que corresponde a Ortóptera tiene que ver con alas rectas. Aquí encontramos el grillo topo, encontramos los saltamontes, los famosos chapulines. Lo que corresponde al grupo Megalóptera, que tiene que ver con alas grandes, corresponde expresamente a unos organismos que les dicen comúnmente patudos, y existen otros órdenes donde encontramos los thrips, las cucarachas, las libélulas, los caballitos del diablo, la tijereta, los mariapalitos, mantis religiosas. Realmente es un grupo muy grande. Esta parte la vamos a enfocar directamente a lo que tiene relación con el hombre. Recuerden que de lo que se había orientado, de que existen aproximadamente 1.400.000 de especies descritas, también se hacen apreciaciones que tienen que ver con que ni el 1% de la diversidad de insectos que existe ataca al hombre o a sus cultivos. Entonces, conozcamos estos grupos de insectos. Entre las disciplinas o ramas que tiene la entomología, hay una parte que tiene que ver con la entomología médica, es decir, organismos, insectos, para este caso pueden ser mosquitos o chinches, que tienen una relación con un microorganismo que se encuentra en su aparato digestivo, y cuando pica al ser humano, se manifiesta en una enfermedad como la leishmaniosis, tenemos el mal de Chagas, la malaria. Son muchos de los insectos que tienen que ver con esta parte médica. También está la entomología forense, que básicamente es el estudio de los insectos que consumen cadáveres. Estos organismos han sido bastante estudiados, y gracias a conocerlos a ellos y su ciclo de vida, se puede exactamente conocer en qué momento, o sea, exactamente hace cuánto tiempo murió el organismo de estudio, sean humanos o lo hacen a través también de cerdos. Aquí en este grupo de entomología forense encontramos no solamente moscas, sino unos cucarrones de la familia Sylphidae, entre otros. Esta parte es bastante importante y es lo que comprende con la entomofagia, es decir, utilizar los insectos como alimento. Aquí en Colombia existen zonas del país como el Amazonas o la costa atlántica o los Santanderes que se alimentan de algunos de ellos, como es el caso de la hormiga culona en los Santanderes. Asimismo, encontramos en la parte de la costa atlántica y la parte correspondiente al Amazonas, donde se consumen unas larvas de un cucarrón que se llama mojojoy o molongo comúnmente.
pero la alimentación de insectos es bastante estudiada en algunos países como México, y se ha encontrado también que el nivel proteico que tienen ellos puede llegar incluso al 70%, que es mucho más de lo que se consigue con el ganado vacuno. Esta parte es muy trabajada en el país y en muchos países, lo que corresponde expresamente con la apicultura. Básicamente, ella es lo que tiene que ver con una especie que se llama Apis mellifera. Cómo se le extrae la parte de la miel, cómo se extrae la parte del propóleo para el uso en la industria y en la venta de estos productos. Lo que corresponde también a la industria fuera de la parte de la apicultura, encontramos algo que nos lleva a una especie que se llama Bombyx mori, que es una polilla de la familia Bombycidae, y esta polilla específicamente, su larva se caracteriza por crear un capullo, el cual es de donde se saca el hilo de la seda, y de ahí se construye la seda como tal. O sea que realmente es el capullo de la larva de la cual sacan expresamente este elemento. En la parte que corresponde a la agricultura, tenemos algo muy importante y es la polinización. Aquí vale la pena rescatar que realmente a veces pensamos en polinización y solamente pensamos en abejas, y específicamente casi siempre piensan en Apis mellifera. Existen muchas especies de abejas y todas de una u otra manera también contribuyen a la polinización. Son cosas tan precisas como que las abejas carpinteras pertenecen a un grupo de abejas nativas. Digo nativas porque Apis mellifera no necesariamente podemos considerar que es de estas zonas, a pesar de que se ha dispersado por todo el continente. Estas abejas carpinteras son las especializadas desde hace mucho tiempo en polinizar las pasifloráceas, es decir, la curuba, la granadilla, la gulupa, entre otros. Entonces, también tenemos otros organismos fuera de las abejas que nos ayudan en la polinización. Para este caso es una mosca que ayuda a polinizar lo que tiene que ver con la vainilla, la orquídea de la vainilla. Aquí también tenemos un sírfide que en su estado adulto colabora con la polinización, al igual de que existen muchos cucarrones que ayudan a la polinización de palmas, como el chontaduro. También ayudan a la polinización a través de una familia de este grupo de organismos que se llama Nitidulidae o Melolontidae. Los melolontides ayudan a todo lo que corresponde a la polinización específicamente de algunos grupos de palmas. Aquí también encontramos los insectos desde el punto de vista como bioindicadores de la salud ecológica de los ecosistemas. Son organismos que tienen la taxonomía muy estable, lo cual permite que a través de la identificación de ellos, es decir, la presencia o ausencia de algunas de estas especies, nos pueden decir qué tan perturbado o intervenido está un ecosistema. Entre esos organismos encontramos las hormigas, encontramos las mariposas y polillas, y encontramos lo que corresponde a los escarabajos estercoleros. Lo que corresponde también a los depredadores y parasitoides es un papel importante que contribuyen estos insectos en los ecosistemas, y para el caso de lo que se trabaja más en la corporación, los agroecosistemas. Aquí tenemos las mariquitas, como es el caso de la familia Coccinellidae. Tenemos sírfides que en su estado de larva
muchos son son depredadores de cochinillas. Asimismo, encontramos también de la familia Histeridae un cucarrón que de una u otra manera se alimenta de las larvas del picudo Rhynchophorus palmarum. Esto también hace parte de solamente los insectos que tienen que ver con la depredación, pero también hay otra parte que tiene que ver con los parasitoides, es decir, organismos que colocan en una larva, por así decirlo, o sea, el estado larval de un insecto, sus huevos dentro de este mismo, lo cual permite que a través del desarrollo de la larva se van desarrollando los estados juveniles, ya sea de avispas, como en el caso de Calcídidae, como es el caso de bracónidos, o simplemente también encontramos muchas moscas parasitoides. Hay otra parte de la entomología que trata expresamente a insectos asociados a pérdidas económicas en cultivos agrícolas. Así, aquí encontramos lo que tiene que ver con un Antonomus, que es el picudo del algodonero. Encontramos una de las especies de hormigas arrieras, que es el Acromyrmex octospinosus. Encontramos también un chinche de encaje denominado Leptofarsa, el cual sube, él chupa la savia de los árboles de caucho. Encontramos también una mosca que se llama la mosca de la papaya, que se llama Toxotripana, la cual coloca en las guayabas, en las papayas, colocan los huevos en donde se van a desarrollar sus larvas. Y para este caso tenemos el gusano tornillo, que es un lepidóptera que se relaciona con el plátano y el banano. Es una especie que se denomina Telkin atimnios. Aquí también tenemos lo que corresponde a museos entomológicos. Conocer este grupo de organismos y todos los trabajos que se hacen tanto en la parte básica como aplicada necesitan estar soportados las especies de estudio en una colección. Esa es una de las funciones que tienen las colecciones. Almacenar insectos que de una u otra manera tuvieron relación con proyectos de investigación, y esto permite que a través del tiempo, cuidándolos de temperatura y humedad relativa, al igual de todos los materiales con los que se trabajan en la curaduría de los insectos, podemos darle una vida útil de por lo menos 400 años. Las colecciones tienen énfasis, es decir, tenemos colecciones de biodiversidad en general. Existen muchas en el país así. Existen unas de biodiversidad general que se especializan, por así decirlo, por el territorio donde exactamente están ellos. Es decir, si vamos a buscar insectos de la costa atlántica, básicamente las colecciones que se encuentran allá son las que tienen mayor de estos especímenes. Existen los que se encuentran como importancia médica, como ya se los había explicado, entre moscas y mosquitos. Están las colecciones que tienen importancia forense, así como también las que tienen que ver con importancia agrícola. La parte de las colecciones de importancia agrícola tienen algo muy importante y un valor agregado fundamental, que es realmente que los insectos se conectan directamente con la planta en la que lo encontraron y el tipo de daño que está realizando o beneficio al cultivo en especial. Asimismo, existen colecciones de importancia agrícola como la Cenicafé, que su estudio es principalmente insectos asociados a estos cultivos. Encontramos la del CIAT, encontramos también la de la Universidad Nacional de Colombia en la sede Bogotá en agronomía, Medellín y Palmira. Y la otra colección es la de
Colección Taxonómica Nacional de Insectos Luis María Murillo. Esta colección surgió aproximadamente en 1927 y tiene colecciones tanto especializadas para un público de investigadores y taxónomos, así como una parte que tiene que ver con exhibición. Entonces, como ya les había dicho, esta colección es custodiada por la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, la cual está ubicada en Mosquera, en el Centro de Investigación Tibaitatá. Su enfoque, como ya les había comentado, es exclusivamente agrícola. Y el material biológico que se deposita en ella es básicamente con el objetivo de curar, conservar, proteger y divulgar. Esta colección tiene varias colecciones dentro y dos de ellas son básicamente lo que corresponde a un público especializado. Una de ellas es la colección taxonómica central, donde encontramos insectos adultos, y lo que tiene que ver con la colección de formas inmaduras, donde encontramos principalmente insectos holometábolas y un pequeño grupo, lo que corresponde a insectos hemimetábolos. Es importante recalcar de que las colecciones de formas inmaduras que están que crecen continuamente en museos del área agrícola es básicamente porque el estado más activo de las especies que pueden llegar a ser nocivas es precisamente el estado de larva. Y la otra tercera colección que tiene Agrosavia está básicamente en la Biblioteca Agropecuaria de Colombia, en el primer piso, la cual es una colección de exhibición para un público general que tiene como objetivo, de una u otra manera, despertar la sensibilidad hasta este grupo de organismos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Valentina, por esta explicación tan interesante de este, como dijiste, nuestro maravilloso mundo de los insectos. Los invitamos a todos a que por favor vayan haciendo sus consultas a través del chat. Nosotros las vamos a ir leyendo a medida que vayan apareciendo. También les quiero recordar que esta conferencia va a quedar en nuestro canal de YouTube. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Facebook como Agrosavia, en Instagram también como Agrosavia, en LinkedIn como Agrosavia, en Twitter como @somosagrosavia y en YouTube como Agrosavia TV. Ahí, a partir de mañana, si ustedes quieren repetir la conferencia o si de pronto quieren compartirla con alguien, pues con muchísimo gusto ahí va a estar disponible. Vamos a comenzar con las preguntas, Valentina. Nos dice Cristian Castro, ¿hemimetábolos es lo mismo de incompleta y completa? De una u otra manera no hay una completa e incompleta. Todos los insectos tienen que pasar por un proceso que no puede quedar cortado, ya que de una u otra manera no llegaran al estado adulto. Básicamente lo que le dicen completa es a los holometábolos, y la que le dicen incompleta es hemimetábolos, pero el término no es correcto de una u otra manera porque pasan por todo el proceso completo. Entonces, lo mejor es utilizar hemimetábola o simple y holometábola o compleja. Perfecto. Nos dice Ferney, saludos desde Risaralda. Desde Agrosavia y su experiencia, ¿se han reportado nuevas especies de insectos para la ciencia? Y si es así, ¿qué rol ecológico cumplen y cuál es su potencial de uso? Muchas gracias. La colección CTNI tiene alrededor de 150 especies que tienen que ver con nuevas descripciones a la ciencia. Y muchas veces de ellos no necesariamente, o sea, lo primero que tenemos que hacer para cualquier trabajo es conocer la especie que estamos trabajando.
Entonces, no necesariamente de esas especies que son nuevas para la ciencia, que lo fueron en su momento, se conoce parte de su biología. Prácticamente es mucho el tiempo que se lleva trabajando con insectos, con una especie en particular muchas veces, y no necesariamente se conoce todo lo que está alrededor de ellas. Perfecto. Dice Nicolás Escobar, ¿hoy en día se sabe del trabajo con abejas melíponas? Sí, son las llamadas angelitas. Generalmente hay apicultores que no las trabajan porque tengo entendido que sus poblaciones, o sea, la colmena tiene un número de individuos muy pequeño, por lo cual no permite tener gran cantidad de productos apícolas. Pero sé muy bien que en la Universidad Nacional, sede de Bogotá, hay mucho trabajo en apicultura, tanto en melíponas como lo que tiene que ver con apis. Ok, nos dice ahora Mariana Rivera, ¿han trabajado con insectos como bioindicadores de ecosistemas? Si es así, ¿qué experiencia han tenido? Muchas gracias. En el caso de la colección de Agrosavia, no necesariamente se han trabajado con insectos bioindicadores. Lo que se ha trabajado es reconocimiento de la entomofauna asociada a los agroecosistemas, a los cultivos. Entonces, esa parte no se ha desarrollado en la corporación precisamente porque lo que estamos trabajando son agroecosistemas. Ok, nos hace otra consulta Nicolás Escobar. En cuanto a las cochinillas harinosas o cochinillas de la raíz, ¿qué manejo biológico ha tenido mejor resultados? Ahí te recomendaría que te comunicaras con especialistas que tienen que ver con el trabajo taxonómico de las cochinillas. Yo muy poco trabajo lo que corresponde a esto. Te recomiendo que te comuniques con investigadores del Centro de Investigación Palmira que trabajan mucho en esos organismos, y no solamente eso, sino que es uno de los especialistas que se encuentra a nivel mundial, que se llama Demian Kondo. Perfecto. Nos pregunta Fernando Acosta. ¿Tienen ustedes alguna guía o listados para identificar los insectos benéficos y plagas según el tipo de cultivo? Sería muy bueno y muy aplicado que nosotros los productores pudiéramos conocer qué insectos no deberían estar en el cultivo y sus mecanismos de identificación y control para poder hacer las intervenciones que se necesitan en el cultivo. Esa es la consulta. Realmente a pesar de que existen los agroecosistemas hace mucho tiempo, desde la historia del hombre y la agricultura, no todos los organismos se conocen como tal. Y lo que tiene que ver con la identificación de ellos necesita una parte de óptica especializada, que se trabaje con estereomicroscopios, con claves taxonómicas, con colecciones de referencia. Entonces, es muy difícil que el gran número de insectos que habiten en un cultivo sean reconocidos a simple vista. Mucho es lo que a veces se identifica de manera rápida y no necesariamente son la especie en cuestión. Entonces, esa parte pienso que es muy difícil, como la identificación en campo, y más si no tenemos los elementos que se necesitan para reconocerlos. Lo que sí es cierto es que lo que tiene que ver con la agrobiodiversidad tiene que ver con todos los insectos, sean benéficos o nocivos, que se encuentran en los cultivos. Y de una u otra manera vale la pena recordar que una especie en particular, no importa cómo se llame, no hace como tal lo que significa la connotación de plaga. Eso lo da realmente si estos insectos suben sus poblaciones a tasa de una manera desproporcionada, que puedan terminar afectando la parte económica del cultivo. Entonces,
tenemos de una u otra manera que medirnos de considerar un insecto nocivo si todavía no se le han hecho los estudios que tienen que ver con eso. Nos pregunta Ferney, ¿a qué hace referencia el término especiación? Por otro lado, en Colombia, ¿cuál es la entidad con la mayor colección de insectos y cómo va la investigación en relación a otros países? Especiación tiene que ver con diversidad, diferentes especies. Miremoslo así de una u otra manera. Todo lo que nosotros le decimos hormigas, cabeza hueso, hormigas guerreras, solamente lo que nosotros reconocemos como hormigas, en Colombia tenemos aproximadamente 1.200 especies. Eso es diversidad. Eso tiene que ver con que fueron organismos que tuvieron mucha mayor diversidad, o sea, mucho mayor número de especies que otros. Considero que no existe ninguna colección que tenga todos los insectos. Como les había dicho, cada una tiene un énfasis. Es decir, las colecciones, hay colecciones que se especializaron solamente en buscar parques nacionales, pero si tú buscas algunos insectos, no necesariamente están en ecosistemas conservados. Existen colecciones que solamente albergan la fauna local. Por lo tanto, yo pienso que si se va a hacer un trabajo de revisión en determinado con algún insecto, tocaría de una u otra manera visitar todas las colecciones. Son muchas las colecciones entomológicas, pero su énfasis o el grupo que trabajan o exactamente los métodos de captura más utilizados para sus inventarios son los que van a permitir de una u otra manera si la especie que yo estoy buscando se va a encontrar ahí. Lo que tiene que... ¿Aló? Sí, qué pena. Lo que tiene que ver de cómo estamos de una u otra manera en el país con respecto a otros, pues de una u otra manera nos falta mucho. O sea, estamos avanzando en muchos trabajos, pero eso tiene un costo económico y no necesariamente hay buen apoyo para trabajos de investigación que se desarrollan con este grupo de organismos. Los más estudiados son muchos que tienen que ver con el área agrícola, pero ni eso se puede decir de que por estudiar 3 o 4 museos en particular ya podemos decir que tenemos la fauna de Colombia para ese organismo en particular. Perfecto, nos escribe Víctor Hugo Guzmán, dice, hola desde el Guamo, Tolima, ¿dónde puedo consultar a la curadora? ¿Tiene un medio de consultarla? Me parece muy interesante por ser forestal, muchas gracias. No sé si nos puedes regalar tu correo para las personas que de pronto quieran hacer alguna pregunta ya un poco más en detalle, porque es posible que de pronto también no alcancemos a contestarlas todas. Ok. Mi correo es evvergara@agrosavia.co. A todos los invito de una u otra manera a conocer la página de la colección, la cual se encuentra directamente en la página de Agrosavia. Se ha llevado un trabajo de curaduría constante durante estos últimos 4 años, que es mi tiempo en la corporación, y ya se han podido sistematizar muchos insectos que pertenecen a ciertos grupos. Por eso, todo lo que corresponde al grupo de Coleóptera ya se encuentra toda la base de datos de la colección en el sistema. Por lo tanto, los invitamos a conocer lo que corresponde a la CTNI en su parte básica, que corresponde a la colección de investigación. Perfecto, bueno, voy a seguir con más consultas. Dice John Borja, la aplicación de productos biológicos como microorganismos son empleados en el control de insectos que causan afectaciones en plantaciones de uso agrícola y o forestal. Mi pregunta es, ¿estos organismos pueden también afectar insectos benéficos? Muchas gracias por sus aportes. Realmente esa parte no la manejo. Estoy más como en la parte de entomología
básica que tiene que ver con el área de taxonomía y colecciones, pero existen muchas personas que trabajan microorganismos en la corporación, o sea que te recomiendo que te comuniques directamente con ellos y ellos te podrían orientar sobre esas dudas que tienes. Nos pregunta John Ordóñez, ¿la sangre o hemolinfa de los insectos produce daños al tener contacto con la piel del ser humano? No. Que yo sepa, no hay reacciones alérgicas cuando una persona, por así decirlo, estripa un insecto. Entonces, yo pensaría que no. Perfecto. Dice Laura Alzate, Agrosavia realiza investigaciones en el tema de control biológico con depredadores y parasitoides para plagas ya reportadas. Acá nos dice ella que sí, principalmente hablando de los cultivos forestales. ¿Los controladores de cultivos forestales? ¿Esa Sí, es la pregunta? Sí, señora. Yo sé que existen trabajos en Antioquia que tienen que ver con estudios de parasitoides que tengan que ver con insectos forestales. Conozco mucho el trabajo de un entomólogo que se llama Alejandro Madrigal, que es una de las personas que más ha trabajado en entomología forestal en el país, pero no sabría expresamente si todos los insectos que están registrados como nocivos en las plantaciones tienen ya un controlador conocido. Ok, un usuario nos dice, ¿qué se está haciendo desde Agrosavia para evitar la pérdida dramática de especies de insectos? De una u otra manera, yo sé que existen áreas que tienen que ver con buenas prácticas agrícolas, pero no te sabría decir exactamente, qué pena, lo que tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad. De una u otra manera, lo único que se trabaja principalmente en la corporación tiene que ver con agroecosistemas y son reconocidos de una u otra manera las especies que habitan muchos de estos ecosistemas. Pero vale la pena tener presente que cuando nosotros alteramos un ecosistema particular, ya hay una pérdida de especies. Pero es diferente si lo que estamos trabajando siempre es solamente la línea de los cultivos. Perfecto. Otro usuario nos dice, ¿cuál es el mecanismo si se quisiera donar especímenes a la colección? Para poder donar especímenes a la colección, tienen que tener la documentación que tiene que ver con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, ya que para recolectar especímenes se necesita, existe todo un protocolo que tiene que ver con el permiso de recolección. Entonces, lo primero es que tiene que tener los permisos y lo segundo es que tiene que tener el mismo énfasis de la colección. Nosotros no trabajamos, por así decirlo, mariposas, ¿sí? Entonces, si alguien desea depositar mariposas en la colección, al no ser el énfasis de ella, o sea, no se recibirían. El fuerte de la colección en el orden Lepidoptera son polillas, que son principalmente las que afectan los ecosistemas. Perfecto, dice Daniel Osorio, ¿se podría hacer un control biológico de insectos que afectan los cultivos teniendo en cuenta el uso de otros insectos depredadores? Claro que sí, pero necesitamos conocer, cuando se reconoce un organismo como tal, un insecto en un cultivo, no solamente es colocar un nombre, decir exactamente qué nombre lleva el insecto.
pero ese insecto en particular, si lo seguimos estudiando, se les hacen las tablas de vida, todo lo que tiene que ver con biología de ellos, es que podemos llegar a conocer exactamente cuáles son sus controladores. No siempre el estudio ha llegado a toda la parte biológica que corresponde a cuáles son los controladores de cada una de las especies que habitan un agroecosistema. María Luisa Cortés nos pregunta, ¿qué experiencia tienen con los insectos resistentes a insecticidas en los cultivos? Realmente, esa no es mi área en lo que corresponde a la entomología. La entomología tiene una diversidad de ramas impresionantes, tiene que ver con controladores biológicos, lo que tiene que ver con comportamiento, lo que tiene que ver, como les había dicho, con ecología. Yo te recomiendo que te comuniques con la corporación y de todos los entomólogos que hay, existen algunos especializados en esos temas que son de tu interés. Liliana nos dice, ¿existe la posibilidad de acceder a algún recorrido virtual de las colecciones? Todavía no tenemos esa parte. Sí es nuestra intención mostrar todo lo que tiene que ver con la colección de investigación. Hasta ahora lo único que se ha logrado mostrar es lo que tiene que ver con el orden Coleóptera, pero no necesariamente tiene que ver con mirar cada gaveta, tiene que ver con la información de la base de datos que tienen esos organismos en la colección. Asimismo, tenemos fotos de algunos de estos ejemplares. No necesariamente que el objetivo sea identificarlos, sino simplemente mostrar un representante de ellos. Para lograr identificar especies se necesita protocolos para los diferentes grupos de insectos, se necesita la conservación de los ejemplares, por lo tanto, hasta ahora solamente llevamos lo que corresponde al grupo Coleóptera. Ok, Miguel Bonilla nos escribe, buen día. ¿Cómo ve usted la implementación de sistemas industriales de producción de insectos como fuentes de alimentación para humanos y animales? Y asimismo, ¿qué piensa de la legislación que existe para ello actualmente en el país? Gracias. Yo sé que en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, en la Facultad de Veterinaria, existen personas que trabajan lo que tiene que ver con cría de ciertas especies de insectos utilizadas para el consumo de animalitos que se crían. Pero no conozco, por lo menos no conozco ni lo que corresponde a la legislación que tenga que ver con eso. Perfecto. Alexander nos escribe, en su criterio, ¿la industria química ha sido respetuosa de la biodiversidad entomológica en Colombia? Como les dije, esa no es mi área, por lo cual me queda muy difícil como dar opiniones que tengan que ver con eso. Un usuario nos consulta, ¿de dónde salieron los zancudos? ¿Cómo así que de dónde salieron los zancudos? Así nos preguntó el usuario. ¿De un huevo? No entendí. Bueno, sigamos con una siguiente consulta. John Ordóñez nos dice, ¿se conoce enemigos naturales del pasador del fruto del lulo, Neoleucinodes elegantilis? Yo no conozco, pero sé que la especialista en Neoleucinodes elegantalis trabaja en la corporación, es la investigadora Ana Elizabeth Díaz. Entonces, muchos estudios que ella ha desarrollado tal vez puedan tener respuesta a esas inquietudes. Alguien nos pregunta, buenos días, excelente presentación. ¿Existe alguna normativa o regulación para la recolecta de insectos en términos de conservación y preservación? Sí, sí existen, desde hace mucho. Y como les comenté ahorita, el ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, es la
la autoridad en Colombia que tiene toda la reglamentación que corresponde a caza, por así decirlo, de insectos. Pues se revisa de todos los animales, pero para este caso en particular lo que tiene que ver con insectos. El solo hecho de recolectar especímenes implica permisos y una cantidad de protocolos para que realmente sea aprobada la caza de ellos, sea para investigación o para otro fin. Perfecto. Ferney nos dice, ¿en Colombia se ha investigado el control biológico de insectos usando virus? A ver, sé que en la corporación existen personas que trabajan con microorganismos para el control de insectos nocivos. Podrían ellos de una u otra manera, si te comunicas con ellos, contestar esas inquietudes. Mariana Rivera nos dice, ¿han realizado investigaciones acerca de la apicultura próxima a zonas donde habitan abejas nativas? De ser así, ¿qué impacto tiene sobre las poblaciones y diversidad? Realmente esa parte de lo que tiene que ver con apicultura no es tanto de mi conocimiento. Sé que existen muchas instituciones en el país que trabajan la apicultura. No sé qué tantos estudios se han hecho de relaciones entre la abeja africanizada, que es Apis, las abejas nativas. No solamente la Universidad Nacional en Bogotá y en Medellín tienen estudios de la parte que tiene que ver con apicultura, sino que en la corporación, en Agrosavia, existe una persona trabajando, un investigador que trabaja la parte de apicultura allí. Perfecto, vamos haciendo las últimas preguntas. José Fernando Salazar dice, buenos días, en muchas zonas del país trabajamos en investigaciones con melipónidos y meliponinos con diferentes actores, como universidades, asociaciones de productores, gremios, etcétera. En Caldas tenemos a Coapical, Cooperativa de Apicultores y Meliponicultores de Caldas, a la orden si lo requieren. Bueno, ese era un comentario. Nos dice Janet Patricia Ramos, cuando nos presentan un insecto en estado adulto para su identificación, ¿cuáles son los factores que debemos tener en cuenta para iniciar su clasificación y en qué bibliografía nos podemos apoyar para verificar su posible clasificación? Para identificar un insecto, existen literaturas de los diferentes grupos. No solamente podemos decir que este libro me sirve para todos los insectos. No, cada organismo en particular tiene su bibliografía y lo principal es el estado de conservación del espécimen. O sea, no puedes trabajar un insecto si lo tienes mal montado, por así decirlo, que son los procesos de curaduría que se llevan en las colecciones. El espécimen no puede estar deteriorado, ¿sí? Tiene que tener de una u otra manera todas las partes completas. Por lo menos si tenemos, en el caso de una polilla, tiene que tener un montaje correcto porque lo que tiene que ver con ella, parte de su patrón tiene que ver con las alas, asimismo la parte de genitalia. Por lo tanto, no te sabría decir, tienes que saber primero cuál es el grupo que es el insecto para poderlo identificar. Existen muchos libros de entomología que te llevan a reconocer órdenes y familias. Después de que vas a entrar de familia a género o a subfamilia, te toca una bibliografía completamente diferente que ya es particular a ese grupo. Entonces, se necesita una bibliografía muy grande para identificar los diferentes organismos. Incluso pensaría que existen organismos que poco se han trabajado a nivel mundial, por lo tanto, no deben tener bibliografía o es muy escasa para poderla identificar.
Nos dice Cristian Castro, ¿en qué universidad de Bogotá puedo estudiar una especialización en entomología? Pues existen varias, dependiendo del énfasis al que te vas a meter. O sea, si es de la parte agrícola, la Nacional de Colombia en la Facultad de Ciencias Agrarias tiene no solamente su maestría, sino su doctorado en el área de entomología. Pero también si tiene que ver con biodiversidad en general, de lo que tenga que ver con sistemática, están las maestrías y los doctorados de la Nacional en la Facultad de Ciencias. También están lo que corresponde a la Pontificia Universidad Javeriana, también son maestrías y doctorados que tienen que ver con el área de ciencias biológicas y ya la persona se especializa en una línea en particular. Un usuario nos dice, vamos a hacer estas últimas dos preguntitas. ¿Cuáles son los mejores métodos de conservación de acuerdo a los diferentes grupos o todo es igual en la conservación? Supongo que están hablando de insectos de colección o vivos. No nos aclara. Dice, ¿cuáles son los mejores métodos de conservación? O sea, si es de insectos de museo, es básicamente lo que tiene que ver con control de humedad relativa, lo que tiene que ver con temperatura, todo el material que se utiliza en contacto con el insecto, lo que tiene que ver con alfileres entomológicos, los cuales no se oxidan por ninguna parte. También corresponde al papel que se utiliza para lo que tenga que ver con la curaduría expresamente de los especímenes, sus rótulos de determinación, son papeles libres de ácido. Entonces, cada grupo de insectos tiene unas particularidades, pero hay una parte muy general que es con lo que les acabo de mencionar. Perfecto. Y para terminar pues con este ciclo de preguntas, dice, ¿cómo diferenciar insectos que sean bioindicadores de calidad de un ecosistema a insectos que no lo son? Para que un insecto lo utilicen como bioindicador, tiene que tener una taxonomía más o menos estable, tiene que ser de fácil captura, que sean muy abundantes y prácticamente ya se han estudiado algunos que son los que se mencionan para los estudios ecológicos que tengan que ver con eso, como son las mariposas, también está la parte de lo que tiene que ver con hormigas y lo que tiene que ver con estercoleros. Pero si nosotros nos vamos a calidad del agua, están los insectos acuáticos, que son los que permiten también, que son utilizados también como insectos bioindicadores, pero de los ecosistemas acuáticos. Vale, Valentina, vamos a por favor recordar tu correo electrónico para quienes quieran hacer más en detalle consultas y también, porfa, recordémosles cómo pueden visitar nuestra colección taxonómica, porfa. El correo es evvergara, o sea, queda con 2 Vs, ¿sí? agrosavia.co. Lo que tiene que ver con las visitas a la colección, básicamente si son para colegios, de un público general, existe un departamento en Agrosavia el cual agenda las citas, entonces pueden comunicarse con ellos. Y lo que tiene que ver para la colección de investigación, lo que tiene que ver es un público especializado, se comunican directamente conmigo al correo. Listo, perfecto. ¿Y por la página web cómo podemos verlo? Agrosavia CTNI y aparece la colección. Listo, perfecto, Valentina. A todos muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de capacitaciones virtuales. Les recordamos que deben seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook como Agrosavia nos encuentran, en Instagram como Agrosavia, en LinkedIn
Agrosavia, en Twitter, @somosagrosavia, y recuerden que esta interesante conferencia va a estar disponible a partir de mañana en nuestro canal de YouTube, Agrosavia TV. Los invitamos también a que vean ahí las otras capacitaciones que hemos tenido y un contenido muy interesante que tenemos en este canal en YouTube. Quiero también de paso invitarlos a todos a nuestra conferencia del miércoles, Estrategias de Investigación Participativas para mejorar los niveles de adopción tecnológicos. Recuerden que son a las 10 de la mañana. A Valentina, muchísimas gracias por esta interesante charla. No sé si quieras de pronto decirle algo más a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias por atender en este rato lo que corresponde a los insectos. Realmente es un grupo maravilloso y lo que se necesita es muchas personas de una u otra manera formándose, que es lo que se trabaja en muchas universidades, formándose a este grupo, ya sea desde el área agrícola, de lo que tiene que ver con los insectos asociados a los agroecosistemas, pero se necesita mucho personal capacitado que pueda aportar a todo lo que incluye la biodiversidad de cualquier ecosistema. Listo, perfecto, Valentina, muchas gracias y muchas gracias a todos. Nos vemos prontamente.